¿Qué tal, muchachos? Soy Alejandro. Siempre me olvidé de presentarme en todas las veces que, que fuimos viendo todas las lecturas que venimos viendo últimamente. Eh, y bueno, nada, venimos laburando con esto de esta manera, tratando de llevarlo de la mejor manera posible, como siempre les digo. Espero que estén todos bien, que la pasen. Hay algunos de mente que vienen estudiando 5 materias. Bueno, felicitaciones, que puedan seguir adelante con eso, me encanta. Entonces, todo lo que estamos viendo, recuerden que siempre de alguna manera estamos volviendo sobre cosas que queremos que queden bien claras, ¿no? Un poquito más adelante ahí se ve, ¿no? Dice, las clases deben ser pequeñas. Bueno, ahora vamos a llegar a esa parte, pero vamos leyendo el texto que está en el capítulo 10 del libro Clean Code. Entonces, acá lo que empieza diciendo es organización de las clases, ¿no? ¿Cómo deben organizarse? Y acá empieza a jugar algo que es también importante, que son las convenciones. Y en algunos casos son obligatorios. Por ejemplo, si programásemos en C, hay cosas que tienen que ser de una manera y no pueden ser de otras. En el caso de Java, específicamente, el hecho de definir las variables, ahora lo vamos a leer claramente como lo está diciendo allí, uno tiene que definir en determinados lugares cosas. Por ejemplo, acá, por convención, las variables las definimos realmente todo. Pero eso es una convención, no hay obligatoriedad de hacerlo. Lo podemos poner donde quisiéramos. No está bueno eso, para nada. Pero bueno, o sea, hacer algo anárquico, ¿no? La idea es de ser claros y que todos sepamos que abrimos un programa y lo primero que vamos a dar son variables. Bueno, vamos a leer un poco acá qué es lo que nos dice. Dice, siguiendo las convenciones estándar de Java, una clase debe comenzar con una lista de variables, ¿no? Eso es lo primero que nos dice. Y las constantes estáticas públicas, si existen, deben aparecer primero. Siguiendo, o sea, a posterior, las variables estáticas privadas y después las variables de instancias privadas. No suele ser necesario usar, o no es una buena razón, ¿no?, de usar variables públicas. No está bueno. O sea, raramente tendría que ser que tengamos variables públicas. En ese caso serían las que siguen, ¿no? Después dice, las funciones públicas deben seguir a la lista de variables. Incluimos las utilidades públicas invocadas por la función pública tras las propias funciones públicas. Parece un juego de palabras complicado, ¿no? Pero bueno, es eso lo que dice. Este sistema cumple la regla descendente y permite que el programa se lea como un artículo de periódico. Eso, ¿no? Fíjense que volvemos a cosas que ya vimos en otro momento. O sea, de leer de arriba hacia abajo, de que se cumpla de alguna manera como un artículo de diario, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos que es así, digamos, ¿no? Encapsulación. Dice, nosotros queremos que nuestras variables y funciones de utilidades sean privadas, pero no es imprescindible. Eso, o sea, no ser fanáticos, ¿no? Es lo que dice ahí. En ocasiones podemos proteger una variable función de utilidad para que sea accesible para un test, ¿no? Eso es lo que dice en este lado. Dice, las reglas mandan si una regla del mismo paquete tiene que invocar una función o acceder a una variable. Hacemos que tenga un ámbito protected, ¿no? O de paquete.
O sea, digamos el scope, ¿no? Que es una palabra que ya la tienen que incorporar, digamos, el acceso, ¿no? Es protegido de paquete o package, ¿no? Como dice ahí. Y si una regla del mismo paquete tiene que invocar una función, acceder a una variable, hacemos que tenga ámbito, bueno, eso ya lo habíamos dicho. Sin embargo, que era lo que estaba acá, que me perdí ahí, primero veremos una forma de mantener la privacidad, la relación de la encapsulación siempre es un último resorte, ¿no? Esto que está acá, dice este párrafo. Y acá viene lo que les había anticipado recién, ¿no? Las clases deben ser pequeñas. Es algo, ese should be no nos está diciendo si podríamos, si a lo mejor, quizás, nos está diciendo que debe, es una obligación de que sean pequeñas, ¿no? Y dice, la primera regla de una clase es que debe ser pequeña, ¿no? Eso es lo que dice aquí. La segunda, que esta clase debe ser todavía más pequeña, ¿no? Dice, no nos vamos a repetir, dice, no vamos a repetir el mismo texto en el capítulo sobre las funciones. O sea que ya se acuerdan que lo vimos esto, pero como sucede con las funciones, el tamaño reducido es lo principal a la hora de diseñar una clase. Y la pregunta inmediata es en qué nivel de reducción, ¿no? Con las funciones medidas en cantidad de líneas físicas, esto que decíamos acá, es algo que lo vimos, ¿no? O sea, no es la medida, digamos, ¿no? O sea, en algún momento se utilizó esa medida de cuántas líneas físicas eran, o qué sé yo, y en base a eso hay como una idea, pero la realidad es que no es bueno medirlo por cantidad de líneas. Y con las clases usamos otra medida distinta, digamos, ¿no? Que es, nosotros contamos las responsabilidades, ¿no? Y este listado que vamos a ver ahora, el 10.1, muestra una clase Super Dashboard. Ya ese nombre, ¿se acuerdan cuando hablamos de fe, olor? Ahí ya hay algo que suena, se siente un tufillo, digamos, ¿no? Y dice que muestra 70 métodos públicos. Muchos programadores estarán de acuerdo en que es un tamaño excesivo, ¿no? O sea, si estuviéramos en vivo e en directo, todos tendrían que decirme, sí, por supuesto. Dice, algunos denominarían a Super Dashboard como una clase Good Class, que sería una clase Dios, ¿no? O sea, una requete contra Power clase. Y ahora, bueno, nada, veamos este listado y obviamente lo que vemos es que, ¿no? A ver, arranca ahí, sigue acá, inmenso, ¿no? Y sigue, ¿no? Many not public methods follow. O sea, sigue con más métodos no públicos, ¿no? O sea, privados. Entonces, ¿y si Super Dashboard solo incluyera los métodos mostrados ahora en este listadito acá que tenemos acá? Estos 5 métodos, ¿no? ¿No es demasiado?
¿verdad? En este caso, sí, ya que a pesar de la cantidad reducida en número de métodos, Super Dashboard ya sigue teniendo el mismo nombre y también tiene demasiadas responsabilidades. O sea, a pesar de que tengamos esto chiquito que está acá, no está cambiando. O sea, ¿se acuerdan que hace 2 minutos atrás veíamos que medir las líneas no era el peso que nos definía si una clase era pequeña, ¿no? Decíamos las responsabilidades. Bueno, o sea, a pesar de que acá vemos el ejemplo perfecto, tenemos 5 líneas, ¿no? O 5, que en este caso son 5 funciones, y seguimos con el mismo problema, tiene demasiadas responsabilidades, too many responsibilities. Entonces, el nombre de la clase debe describir qué responsabilidades desempeña, ¿no? Entonces, de hecho, el nombre es la primera forma para determinar el tamaño de una clase. Si no podemos derivar un nombre conciso para una clase, seguramente sea demasiado extenso, ¿sí? O sea, demasiado grande. Cuanto más ambiguo sea el nombre de la clase, más probabilidades hay que tenga demasiadas responsabilidades. Por ejemplo, los nombres de las clases con palabras como processor, o manager, o super, suelen indicar una desafortunada acumulación de responsabilidades. También, ¿no?, debemos ser capaces de escribir una breve descripción de la clase en unas 25 palabras, sin usar la palabra sí, o, y, o, pero. O sea, acá es como que nos está explicando cómo tendríamos que empezar a darnos cuenta si la clase que tenemos frente a nosotros es pequeña. Y nos da una serie de tips como para hacerlo. Uno ya lo empezamos a ver de entrada, el olor que tiene el nombre, el olor, ¿no?, hincho con eso, pero ya van a darse cuenta que si tiene un tufillo ahí que no me está gustando, es que ya hay algo que tengo que darme cuenta que está fallando algo. Dice, ¿cómo describiríamos Super Dashboard? Super Dashboard permite acceder al componente con el enfoque y nos permite controlar los números de versión y producto. El primer I indica que Super Dashboard tiene demasiadas responsabilidades. ¿No? Todo esto que estamos viendo acá es lo que nos está dando, los tips que nos está dando cuando yo empiezo a definir o a declarar qué es lo que hace esta función y empieza a aparecer todo esto, estas palabras, ya sabemos que hay algún síntoma de que mi función hace más de una cosa. Y acá aparece algo que son principios, y este es uno específico, que es el principio de responsabilidad única. ¿Y qué es lo que dice este principio? Dice, bueno, el SRP, que es muy conocido, ¿no? Bueno, y acá lo que nos dice, usted puede leer mucho más acerca de este principio en PPP. Busquen los principios que hay de programación, de todo lo que está relacionado con objetos, y se van a encontrar con unos cuantos de estos principios, ¿sí? Algunos ya los venimos viendo, este es uno de ellos, y bueno, dice, esto indica que la clase o módulo debe tener uno y solo un motivo para cambiar, ¿no? Este principio nos indica la definición de responsabilidad y una directriz para el tamaño de la clase,
¿no? Eh, la clase solo debe tener una responsabilidad, una razón para cambiar. Bueno, muchachos, ya estamos llegando casi, nos falta poco, ya estamos cerca. Eh, por favor avisen si no llegó el mail que les envió Fer esta semana. Y es el mail que les cuenta cómo vamos a terminar la materia, el examen, cómo lo vamos a desarrollar. Así que cualquier cosa que no les haya llegado, nos avisan. Hasta la semana que viene. ¿Mm?